Había una vez una isla, rodeada de mares azules, con tierras fértiles, palmas altas y cielos inmensos. Una isla que parecía libre. Una bandera ondeaba en los patios escolares, un himno se cantaba en voz alta, una constitución se estudiaba en las aulas. Pero bajo esa piel colorida y promesas de república, una jaula sin barrotes la apretaba por dentro. Y esa jaula se llamaba Estados Unidos. El nacimiento de una república vigilada, 1902-1933. El 20 de mayo de 1902, Cuba se independizó oficialmente de España, tras 4 siglos de colonización. Pero la independencia nació mutilada. Como condición para abandonar la isla, Estados Unidos impuso la Enmienda Platt, 1901, un apéndice constitucional que autorizaba a Washington a intervenir militarmente en Cuba siempre que fuera necesario para preservar la independencia cubana. Una contradicción tan brutal como cínica. Entre 1906 y 1909, Estados Unidos ocupó Cuba directamente tras una crisis electoral. Y desde entonces, la vida política de la isla quedó supeditada a los intereses del norte. Presidentes iban y venían bajo el visto bueno de embajadores estadounidenses. Las decisiones económicas no se tomaban en La Habana, sino en los bancos de Wall Street. El azúcar, el principal recurso económico cubano, era exportado casi exclusivamente a Estados Unidos, que ponía el precio, el mercado y las reglas. En paralelo, inversionistas estadounidenses compraban tierras, ferrocarriles, fábricas, minas, bancos y hasta servicios públicos como la electricidad y el teléfono. Para los cubanos, la bandera española había sido reemplazada por el dólar. El Gran Teatro de La Habana, 1934-1952. En 1934, la Enmienda Platt fue derogada oficialmente por Franklin D. Roosevelt, pero el control económico y diplomático de Estados Unidos sobre Cuba siguió intacto. Cuba no necesitaba ser ocupada. Bastaba con sobornar a los líderes adecuados. En ese mismo año, un joven sargento del ejército llamado Fulgencio Batista lideró una rebelión militar y comenzó a escalar poder. Gobernó desde la sombra hasta 1940 y luego como presidente constitucional entre 1940 y 1944. Parecía un reformista, pero en realidad jugaba a dos bandas, le daba migajas al pueblo mientras consolidaba su alianza con Washington y los empresarios extranjeros. En 1952, cuando planeaba volver al poder, las encuestas lo daban como perdedor. Entonces hizo lo que siempre había hecho, dio un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Suspendió la Constitución de 1940, disolvió el Congreso y se proclamó jefe absoluto. Estados Unidos reconoció su gobierno de inmediato. La isla como botín, 1952-1958. Durante su dictadura, Fulgencio Batista convirtió a Cuba en una finca administrada por intereses extranjeros y criminales. Su régimen fue uno de los más crueles y corruptos de América Latina. El 70% de las tierras cultivables estaban en manos extranjeras, especialmente estadounidenses. El 90% de las minas, el 80% de los servicios públicos, y las principales industrias eran propiedad de empresas norteamericanas como United Fruit Company, Electric Bondisare Co. y Bethlehem Steel. En zonas rurales, más del 40% de los niños no asistía a la escuela. El analfabetismo superaba el 40% en zonas rurales. Solo el 8% de las viviendas rurales tenía electricidad. La Habana fue convertida en el patio trasero del placer norteamericano. Los casinos florecieron como hongos al sol. Las cadenas hoteleras, los clubes nocturnos y los burdeles eran frecuentados por millonarios y mafiosos de Nueva York y Chicago. Lucky Luciano, Meyer Lansky y otros capos de la mafia tenían operaciones abiertas y protegidas por el régimen. Las jóvenes eran reclutadas en barrios pobres para la prostitución de lujo. Muchas no sabían leer, pero aprendían a fingir en inglés. Los cuerpos de las mujeres se vendían como souvenirs caribeños. El rostro de la represión. Batista gobernaba con mano de hierro. A partir de 1952, la policía secreta, el BRAC, fue ampliada y militarizada. Se estableció una red de vigilancia y represión brutal. Las universidades eran intervenidas con tanques. Sindicalistas, maestros rurales,
estudiantes y periodistas eran encarcelados, golpeados o ejecutados. Se estima que más de 20.000 personas fueron asesinadas por el régimen entre 1952 y 1958. La tortura se institucionalizó. Electricidad, violaciones, mutilaciones. Todo era válido para sostener el orden. Los medios de comunicación estaban comprados o censurados. La propaganda del régimen mostraba una Cuba moderna, con autos nuevos y edificios altos. Pero la Cuba profunda, campesina y obrera, seguía olvidada, malnutrida y callada a punta de fusil. Las maldades compartidas. Batista fue cruel. Pero no actuó solo. Lo sostuvo un sistema más amplio, más cínico, más poderoso. ¿Qué hizo Estados Unidos? Apoyó el golpe de Estado de 1952, reconociendo el régimen casi de inmediato. Mantuvo ayuda militar y entrenamiento para el ejército y la policía cubana, incluso después de saberse de las torturas. Financió y respaldó económicamente al régimen a través de préstamos del Banco Mundial y el FMI. Ignoró todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos, priorizando la estabilidad y la protección de sus intereses. Los gobiernos de Truman, Eisenhower y sus embajadores nunca condenaron públicamente a Batista. Preferían a un dictador obediente que a un pueblo soberano. La chispa y el fuego, 1953 y 1958. Pero algo se movía bajo la tierra. El 26 de julio de 1953, un joven abogado llamado Fidel Castro lideró un fallido ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Fue apresado y condenado a 15 años. En su juicio pronunció la frase, «La historia me absolverá». Fue liberado en 1955 por una amnistía y se exilió en México, donde organizó una guerrilla. En diciembre de 1956, desembarcó en Cuba con 82 hombres en el yate Granma. Solo una docena sobrevivió. Pero en las montañas de la Sierra Maestra, sembraron la semilla de una insurrección popular. Durante 2 años, el ejército rebelde creció, al mismo tiempo que Batista se volvía más impopular, más brutal y más desesperado. En 1958, Estados Unidos, al ver que Batista perdería, le retiró el apoyo militar. Pero ya era tarde. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba con su fortuna, dejando el país en manos del caos y de la esperanza. El pueblo tomó las calles. La Habana cambió de rostro. Las banderas volvieron a tener sentido. Y el 8 de enero de 1959, Fidel Castro entró en La Habana, no como un conquistador, sino como símbolo de lo que Cuba podía ser sin cadenas. El fin del silencio. Cuba, por primera vez en siglos, tenía el timón en sus manos. Los poderosos del mundo miraron con desconfianza. Los pobres del mundo miraron con fe. Y aunque la historia después fue compleja, difícil y contradictoria, una cosa es cierta. La revolución nació contra el hambre, contra el olvido y contra la venta del alma al mejor postor. Y por eso, todavía resuena el eco de los machetes cortando caña y el llanto de las madres que perdieron hijos bajo la dictadura. Porque antes de 1959, Cuba no era libre. Era una isla con bandera, pero sin voz. Una joya vendida. Una patria hipotecada. Dedicado a los campesinos de Cuba, hombres y mujeres de manos partidas por el machete y la esperanza, que sembraron caña bajo soles ajenos, que supieron callar cuando el miedo lo exigía y resistir cuando ya no quedaba nada, ni pan ni consuelo. A ellos, que vivieron en la sombra de la tierra robada, que criaron hijos sin médicos ni escuelas, que soñaron con justicia aun cuando la justicia les fue negada, les pertenece el alma de esta historia. Porque antes de que llegaran los barbudos, antes de que las ciudades despertaran, ya el campo sabía lo que era sufrir, lo que era perder, y también lo que era esperar. Por eso, cuando la libertad por fin asomó sobre la montaña, no la vieron como milagro, sino como deuda saldada. A esos campesinos, no solo les debemos la tierra recuperada, sino la dignidad que hoy respira en cada surco del recuerdo.